Muy buena noche a todos los que siguen este estudio bíblico, Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Sean todos bienvenidos al estudio de hoy. Nos encontramos en este tiempo estudiando el Evangelio según Mateo y el capítulo 16. Vamos a leer y analizar hoy la segunda parte de este capítulo. La semana anterior tuvimos un asunto de fuerza mayor, por lo cual no pudimos transmitir, pero aquí estamos de nuevo. Les recuerdo que estos estudios quedan grabados en el Facebook de Iglesia Verbo Zona 16 y usted puede consultar ahí los del mes eh, pasado. Y si usted quiere revisar alguno de los estudios anteriores, puede entrar al YouTube de Iglesia Verbo Zona 16. Ahí queda grabado todo el histórico. Vamos a ir de una vez a entrar en materia. Solo déjeme poner una cosa más acá. Eh, Nada más de monitoreo. Ok, por aquí estamos. Para que podamos después saludar a las personas que están aquí conectados con nosotros. Vamos a ir a nuestro primer bloque de texto que tenemos para hoy. Hoy vamos a iniciar la lectura en el capítulo 16, versículo 13 en adelante. Y vamos a subdividirlo en estas porciones, del 13 al 20, posteriormente del 21 al 23 y la última porción que vamos a estudiar hoy del 24 al 28. Así que para ayuda a aquellos que no tengan a la mano su Biblia, vamos a ponerlo de esta manera y que usted también pueda acompañarnos en la lectura. La vamos a poner un poco más grande. Muy bien. Hay algunos pasajes paralelos a otras narrativas de los evangelios sinópticos. Se le llama evangelios sinópticos a aquellos que tienen o similar perspectiva. En todo caso, Mateo, Marcos y Lucas repiten varias porciones. El Evangelio de Juan es un poco diferente. Entonces aquí arribita en esta versión digital nos dice que este mismo pasaje lo encontramos en Marcos 8, 27 al 30. Pues si usted después quiere ir a revisar, vamos a hacer algunos comentarios de cosas que añaden ellos. Y también en el Evangelio según Lucas del capítulo 9 del 18 al 21. Acompáñame a leer entonces aquí en la Reina Valera esta primera porción del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Muy bien, vamos a ponerlo ahora en nuestra versión de varias traducciones. Vamos a cambiar la que está más a la derecha por la versión King James con número de Strongs. Versículo 13 en adelante leímos, ¿no? Así que vamos a ir haciendo comentarios y analizando el texto. Ahora voy a leer la NBI, la tercera columna,
Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Ubiquémonos un poquito en un mapa, porque en la región de Galilea y todos los alrededores, Judea y toda esta parte en tiempos bíblicos, habían dos Cesareas. Por cierto, las dos ciudades que se habían fundado tenían que ver con darle honor o supremacía al César. De ahí viene el nombre de Cesarea. Pero habían dos Cesareas, de nuevo. Una Cesarea que era conocida como la Cesarea Marítima, que es la más conocida, incluso ahí hay ruinas y es un lugar turístico, eh, construida por los romanos como un lugar justamente de representación de la grandeza de Roma. Y había otra ciudad que había sido fundada más al norte, que es la que está mencionando acá, Cesarea de Filipo. Filipo era uno de los hijos de Herodes. Herodes tuvo varios hijos. Ya hemos mencionado aquí en el estudio que hubo varios Herodes también. Eh, y entonces uno de los hijos, al cual recibió una cuarta parte de gobierno de la región, por eso se le mencionaba Herodes el tetrarca, ¿verdad? Tetrarca viene de cuatro. Después de Herodes el Grande subdividieron la región en cuatro porciones y a uno de los hijos de Herodes, que se llamaba Filipo, justamente, administraba la región del norte. Entonces él construyó ahí arriba otra ciudad conocida como Cesarea de Filipo. Le voy a poner aquí un pequeño mapa y lo que quiero que primero mire es donde dice Samaria y hay una región larga que dice Fenicia. Ahí aparece un puntito que dice Cesarea Marítima. Esa es la ciudad que le digo que es turística y hay ruinas y varias cosas. Pero ahí arriba, donde hay un pequeño marcador rojo, arriba de los lagos y arriba donde viene bajando el río Jordán, está justamente la ciudad de Cesarea de Filipo, o sea, está al norte de la región de Galilea. Ese es el lugar donde en este momento la narrativa toma lugar. Muy bien, vamos a ver, dice que Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Recuerde que Jesús se refería siempre a sí mismo como el Hijo del Hombre, que es una referencia a una visión que hay en el libro de Daniel, donde está el anciano de días y dice, se acerca un personaje que tenía autoridad y dignidad y divinidad, dice semejante al Hijo del Hombre. Entonces, ese era el título, digámoslo así, que Jesús usaba para referirse a sí mismo. Lo que está preguntando es, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? ¿Verdad? Y ellos respondieron, vea usted que hay una larga lista de posibilidades, pudiéramos decir, de lo que la gente decía. Algunos decían que era Juan el Bautista, particularmente Herodes, que había mandado a matar a Juan el Bautista, escuchaba esto y pensaba, yo creo que este que anda por ahí es Juan que ha resucitado, ¿verdad? O- eh, Otros dicen que eres Elías, ¿verdad? Elías fue uno de los profetas más reconocidos y más grandes, digámoslo así, en la historia de Israel. Eh, y Elías tuvo un ministerio de llamar al pueblo al arrepentimiento y confrontar al pueblo de Israel. Dice que otros le decían que era Jeremías. Jeremías tenía un ministerio similar también en los tiempos de la deportación de los judíos a Babilonia y todo esto. Entonces, eh, y algunos dicen que era Jeremías o uno de los profetas, algún otro profeta, ¿verdad? Después de que ellos dan esta larga lista, Jesús les hace la pregunta directamente, ¿y ustedes
¿quién dicen que soy yo? Y antes de seguir leyendo, nos serviría hacer una pequeña reflexión y yo, ¿quién digo que es Jesús? O sea, ¿quién es Jesús para mí? No, no, ¿quién dice la gente que es Jesús, sino qué entiendo yo, qué nivel de entendimiento tengo a estas alturas de mi cristianismo de quién es Jesús. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Ya lo leímos en el texto largo, pero ahora la respuesta es interesante. Aquí Pedro, en lo que yo leo y entiendo, está hablando por sí mismo, porque recuerdo que hay otro pasaje donde Jesús, bueno, hay una gente que se está yendo, ¿verdad? Está Jesús predicando y algunos se van y entonces Jesús les dice también, si quieren ir ustedes también, y ellos responden, pues nosotros en plural, hemos creído que tú eres el Cristo, ¿a quién más iremos? Pero aquí me da la impresión a mí que Pedro no es que, como dicen algunos estudiosos, que era el vocero del grupo y entonces él habló en nombre de todos. A mí me da la impresión un poco que no, que él responde por sí, digámoslo así. ¿Y por qué puedo llegar a pensar de esta manera? Porque cuando Jesús después le habla, le dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló. Él no, Jesús no habló en plural. Bienaventurados son ustedes porque eh, se lo reveló mi Padre. Está hablando a nivel individual. Por eso yo creo que él no está dando una respuesta por todos. Ciertamente Pedro era uno de los que más hablaba. Y recuerde una de estas cosas también, y no estamos simplemente criticando a Pedro, poniendo un dedo que lo señale, pero la Biblia sí dice que en las muchas palabras no falta el pecado. O sea, entre más hablemos, hay mucho más posibilidades de que fallemos, de que pequemos. Entonces, la Biblia dice que debemos ser prudentes en palabras, que sean pocas nuestras palabras. eh, y bien pensadas, ¿no? O sea, no hablar por hablar. Pero en esta oportunidad, Pedro, pues responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí hay dos afirmaciones profundísimas. Primero, la palabra Cristo es el equivalente básicamente al hebreo que era Mesías. Tú eres el Mesías. En griego, la palabra Cristo básicamente significa eh, el ungido, ¿verdad? Es un título, un término que se usa para referirse al Mesías que había sido prometido. Literalmente Cristo significa ungido, ¿verdad? Como dije, es el equivalente de la palabra Mesías, que también tiene que ver con ser ungido en el hebreo. Entonces, él responde, tú eres el Mesías. Como ya mencioné, no era la primera vez que él lo expone abiertamente, o sea, uno de los discípulos lo expone, pero aquí, ante una pregunta directa de Jesús, pues él da su respuesta. Yo creo que tú eres el Mesías, ¿verdad? Pero no lo deja ahí, sino que dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y si es el Hijo de Dios, es semejante o es de la misma naturaleza que Dios mismo. Él está haciendo aquí una afirmación de su deidad, de su poder, de su divinidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, podría haberlo dejado simplemente, bueno, tú eres el Cristo, pero la revelación que Pedro está teniendo en este momento es bastante más amplia. Y por cierto, ¿por qué es importante en medio de lo que venimos estudiando? Porque ha pasado una buena parte del ministerio de Jesús y podemos ver que los discípulos todavía no terminaban de entender quién realmente era Jesús. Por eso yo creo que en este momento Jesús, en este momento clave del Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, Jesús quiere confirmar si ellos entienden quién es
quién es Él. Y a partir de este momento, cuando ellos hacen esta afirmación, bueno, está haciéndola Pedro, ¿no? Pero a partir de esta afirmación, Jesús va a pasar a enseñarles, explicarles respecto de sí mismo otras cosas que no les había podido enseñar antes. Me voy a adelantar un poco. Una de esas cosas es que el Cristo tenía que padecer y morir siendo castigado por los religiosos y todo lo demás. Ya vamos a ver que ellos reaccionan ante esta afirmación, pero no se les había dicho antes. Y también a partir de este momento no solo les dice que va a morir, pero también les empieza a decir que tiene que resucitar, cosa que, cosas, vamos a decir, lo de la muerte y la resurrección, les tomó tiempo también digerirlas y entenderlas. Eh, es sino hasta que ellos lo tienen claro de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Jesús pasa al siguiente punto. Porque de nada hubiera servido que les dijera el propósito de venir a morir y salvarla si ellos realmente no estaban seguros, digámoslo así, en su corazón de quién era realmente Jesucristo. Ahora, la respuesta de Jesús es muy interesante porque le dice en el 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Vea usted que dice esta comparación vamos a leer comparado las casillas del versículo 17. Reina Valera dice, Simón, hijo de Jonás, la Biblia textual, que es la segunda que tenemos acá. Estas dos son versiones más formales. La NBI, lo que se llama una versión dinámica, y las siguientes dos son versiones en paráfrasis. La versión textual dice Simón Bar Jonás. Esta alocución hebrea de Bar significa hijo, ¿verdad? Eh, Bartolomé significa el hijo de Ptolomé, ¿verdad? Nada más para poner otro ejemplo. Pero entonces, Simón era el nombre original de él. Y aquí Jesús le dice Simón, hijo de Jonás. Pero también en la cuarta columna dice hijo de Juan. La palabra eh, se puede aplicar para Juan y para eh, Jonás, ¿verdad? Déjeme ver un momentito acá, ¿sí? Bar Jonás era un nombre compuesto, digámoslo así, que significan hijo de Jonás o hijo de Juan también. Es la misma raíz de la palabra. Entonces, por eso es que en la NTV dice Simón, hijo de Juan. No es que haya un error acá. La misma alocución griega significa Jonás y también significa Juan. Entonces le dice Simón, se refiere a él por su nombre propio, porque fue Jesús quien le cambió el nombre a Pedro. Y algunos le decían justamente Simón Pedro, ¿verdad? Eh, dice, porque eso no te lo reveló ningún mortal. Eso es refiriéndose a carne ni sangre, es una forma de decir una persona humana, digámoslo así, sino mi Padre que está en el cielo. Ah, dice en la NTV, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Seguimos en el 18. Y yo te digo que tú eres Pedro. Aquí es donde le comento que su nombre propio era Simón, pero Jesús le llama a él Pedro. Y esta palabra Pedro es una palabra que significa, es Petros, ¿verdad? Que significa piedra, pero es un pequeño trozo de piedra. Eh, Aquí en Guatemala, en la construcción de casas, se usa lo que conocemos como piedrín, que es piedra que ha sido quebrada y está en pequeños trozos. Pues este nombre Petros, el cual está refiriendo como Pedro ya latinizado, eh, es una pequeña piedra. ¿Y por qué esto es importante? Porque en este juego de palabras,
Jesús da una gran enseñanza, pero también históricamente algunos han tergiversado esta declaración. Yo te digo que tú eres piedra pequeña y sobre esta roca o sobre esta piedra, dice la NBI, ¿verdad? Y aquí no usa la misma palabra, sino que eh, es una roca grande, una gran masa de roca. Entonces le dice, tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta piedra grande yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, la iglesia de Jesucristo no está edificada sobre Pedro, porque él era una piedra pequeña. Está edificada sobre la roca, sobre la piedra grande. ¿Y cuál es la piedra grande? La revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia está fundada sobre él, ¿no? Esa es la piedra angular. Pero cuando Jesús está refiriendo a esto, dice, sobre esta gran roca, esto que sí va a servir de cimiento de quién soy yo voy a edificar mi iglesia. Y aquí hay una cosa también importante, ya que hemos aclarado esta diferencia entre, entre Petros y Petra, ¿verdad? Piedra pequeña y piedra, roca grande. Eh, es la primera vez que se menciona aquí en todo el Evangelio la palabra iglesia. Y no es que Jesús esté acuñando una palabra nueva, la palabra iglesia que viene del griego eclesia, ya se usaba en ese tiempo, significa los llamados afuera, era una, una locución que se usaba para referirse a cosas civiles. Por ejemplo, cuando había algún plebiscito, alguna junta para tomar decisiones sobre las ciudades, etcétera, a eso se le llamaba eclesía, un grupo de personas apartadas para tomar decisiones particularmente cívicas o políticas. O sea, no estaba asociado inicialmente a algo religioso, como hoy si lo podemos, uno piensa en iglesia, uno piensa en cierto edificio que tiene los tejados de cierta manera, probablemente con una cruz en el frente. Ya tenemos una idea preconcebida de eso, pero en ese momento que Jesús lo estaba diciendo, para los que lo estaban oyendo, ellos no asociaban esto que estamos diciendo modernamente, ellos asociaban un grupo de personas apartados, llamados a tomar decisiones importantes. Entonces, es la primera vez que Jesús menciona este término dirigido a su grupo de seguidores. A partir de ahí, pues hay una larga lista de, de menciones de esta palabra. Pablo la usa abundantemente y como dije, la palabra griega que aparece acá es eclesía. Y dice después de esto, o sea, la iglesia del Señor, su grupo de seguidores, están fundados sobre la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no sobre Pedro. Y dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Ah, bueno, voy a mencionar algo de contexto geográfico, pero antes de entrar en esto, aquí dice las puertas del Hades. En ese tiempo, eh, de hecho en otra traducción dice las puertas del infierno. Era una creencia popular que había un lugar que era como la entrada al reino de las tinieblas. Eso le llamaban el Hades o Hades Seol. Ahora, hay un punto de contexto geográfico histórico interesante. En este lugar donde ubicamos Cesarea de Filipo, había una gran caverna que los romanos y los griegos pensaban que esa era la puerta del infierno. Era una caverna muy grande. Eh, Ese lugar todavía existe, ¿no? Entonces, eh, algunos estudiosos piensan de que él está haciendo justamente por el lugar donde está dando estas palabras, que era ahí en Cesarea de Filipo, y ahí muy cerca quedaba esta caverna.
que ahí hacían ritos idolátricos y todo, porque ellos pensaban que ahí era el ingreso para el infierno. Algunos estudiosos piensan que intencionalmente Jesús menciona esto aquí, porque la gente sabía a qué le llamaban las puertas del infierno. Ahora, en términos generales, el Hades era el lugar de los muertos y era asociado con el lugar de habitación de la maldad, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, ¿verdad? O sea, no la van a poder derrotar, no van a poder derribarla. Así lo ponen estas versiones parafraseadas. Creo que ellos logran dar un poquito más del sentido de este tema. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca, dice la NTV, pero en realidad aquí es piedra pequeña, edificaré mi iglesia, o sea, no sobre Pedro, ¿verdad? Y el poder de la muerte no la conquistará. También te digo ahora la siguiente, ¿verdad? La palabra de Dios para todos, que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. O sea, la idea de Jesús, de su iglesia, es muy probable que fuera bastante más amplio y bastante más de otro alcance que el que creo que nosotros actualmente tenemos. Hay mucha gente que asocia la iglesia con un lugar donde ir los domingos y cumplir con el programa o ritual y ya. No, la idea de Jesús de la iglesia es bastante más amplia. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, la iglesia es llamada la novia de Cristo, la iglesia es llamada la familia de Dios, etcétera. Entonces van bastante más allá que solamente un edificio donde la gente se reúne. Y por cierto, el concepto de iglesia, de la perspectiva de Dios, recuerda que eran los llamados fuera, el énfasis es sobre las personas, no sobre el lugar. La iglesia en realidad son las personas llamadas a salir del mundo y que conforman un grupo de creyentes que siguen a Jesús. No es un lugar, no es un lugar físico, según lo que la Biblia enseña. Versículo 19. Este versículo ha sido controversial, la interpretación, y voy a mencionar algunos puntos de interpretación que si usted tiene chance de estudiar más a profundidad los idiomas, yo no soy un experto en idiomas, pero parte de la preparación para este estudio yo escucho a algunas personas que sí son lingüistas y el análisis lingüístico que hacen de las palabras y de los verbos, etcétera. Entonces voy a añadirle algo acá que espero que traiga un poco más de claridad, porque este versículo ha sido muy mal utilizado en este punto. Dice, a ti te daré las llaves del reino de Dios. Bueno, eh, algunas personas piensan que es Pedro el que tiene las llaves de allá del cielo, por eso dicen, cuando usted llegue al cielo, allá va a estar Pedro en la puerta, y todos se lo imaginan con un gran llavero. ¿Cuál es la entrada al reino de los cielos? Eso es importante. ¿Cuál es la llave que abre la entrada para el reino de los cielos? Jesús dijo, le dijo a Nicodemo en una oportunidad, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y le está diciendo, a ti te voy a dar estas llaves. Es a partir de aquí que le está delegando la predicación del evangelio como la única entrada al reino de los cielos. Solamente hay una entrada y esa entrada implica arrepentimiento y nuevo nacimiento. Bueno, pero dice, lo que ha sido también tergiversado ha sido esta parte. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo vamos a leer en las cuatro versiones a ver si alguna nos da un poco de luz de otro tipo de enfoque, porque en un rato voy a comentar lo que algunos de estos lingüistas expertos mencionan de la tergiversación de interpretación de esto. Y antes de hacer eso voy a decir, bueno, hay gente que dice, lee la Reina Valera y dice, ah, bueno, entonces si yo ato aquí
algo aquí en la tierra va a ser atado allá en los cielos, porque así dice acá. O sea, como que nosotros tuviéramos autoridad sobre las huestes espirituales en los cielos. Así pareciera, y alguna gente así lo interpreta, entonces viven atando y desatando cosas, y en algunas oportunidades no pasa nada. Y dice, "Y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos". Ok. Leamos primero lo que dicen otras versiones. Te dará las llaves de la segunda columna, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Mire que aquí dice otra forma de aplicar el verbo atar. Habrá sido, no dice será atado, sino habrá sido atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Suena un poco extraño, pero en esto que le voy a comentar va a empezar a tener sentido. Leamos la siguiente, la NBI. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. También hay una variación significativa con Reina Valera. En las paráfrasis, mm, probablemente aquí lo ponen ya más como una forma de interpretar lo que decían, no necesariamente lo literal que dice el griego. Todo lo que prohíbas, dice acá. La palabra sí dice atar, ¿verdad? En el griego, no prohibir. Será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. O sea, aquí están haciendo ya una interpretación del pasaje, no necesariamente una traducción. La siguiente, si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. Esta es otra interpretación, incluso mucho más amplia. No necesariamente eso dice el texto. Aquí hemos hablado de que en algunas oportunidades, en algunos pasajes, las versiones parafraseadas nos dan a entender un poquito más, pero aquí en estas están tomando un rumbo interpretativo y probablemente nos van a desviar. Ahora, eh, uno de estos lingüistas, él vive en Israel, tiene un instituto bíblico de estudio allá, él es experto en lenguas hebreas y griegas. Este hombre, en sus explicaciones a la Biblia en griego, y va leyendo literalmente desde ahí, dice, pues lo que aquí dice en el griego es esto y esto y esto. Y entonces, en un comentario que él hace sobre esta traducción, en la forma y el tiempo de estas alocuciones griegas, dice que está la clave para poder entender, y no como lo pone Reina Valera de que yo ato que no llueva en este momento y empieza a llover. ¿Por qué? Que eso no es literalmente lo que dice. Dice algo como esto. Ah, si tú atas algo que ha sido atado ya en los cielos, ¿verdad? Entonces va a suceder de esa manera. Y dice, y si tú desatas algo aquí en la tierra que ya ha sido desatado ya en el cielo, entonces será desatado aquí en la tierra. No sé si está viendo el énfasis, pero es el énfasis en el modo y el tiempo verbal, que ninguna de las traducciones terminan finalmente de dar el entendimiento, pero esto sí nos cambia mucho la forma de interpretar este versículo. Como dije, la textual tiene un enfoque similar. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. O sea, que ya haya sido atado en los cielos. O sea, es Dios quien ata y desata las cosas en los cielos, no nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos de acuerdo con lo que Dios está haciendo, y tener la revelación de qué es lo que Dios ha atado y desatado allá en los cielos. Cuando yo me pongo de acuerdo con eso, las cosas suceden. No es que yo mande y ordene atar y desatar cosas. No es eso lo que el pasaje bíblico está diciendo. Pero históricamente, como dije, ha sido difícil, y últimamente, sobre todo, hay una tendencia de personas que lo malentienden, y entonces, con un buen deseo, dijéramos,
están atando y desatando cosas, pero que no han averiguado, voy a decirle, si Dios ya hizo previamente algo de eso en el cielo. Y eso es lo que realmente dice el modo y el tiempo verbal. Si tú atas algo que haya sido previamente atado en los cielos, se entiende que por Dios va a suceder aquí en la tierra. Si tú desatas algo que Dios ya ha desatado ya en los cielos, sucederá aquí en la tierra. Muy bien, leamos el último versículo de esta porción. Dice, luego los ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Esto sucede en varias ocasiones, en varios milagros, en algunos encuentros con espíritus demoníacos que alguno gritaba, nosotros sabemos quién eres, tú eres el Cristo, y les ordena que no lo digan. En algunos otros milagros con personas, Él les ordena que no digan nada y a esto teológicamente se le llama el secreto mesiánico. Marcos lo remarca muchísimo, pero aquí, por ejemplo, Mateo también lo deja indicado de que Él les dijo que no dijeran a nadie. Ahora, pudiéramos pensar en voz alta por qué Jesús en varias ocasiones dice que no digan nada todavía. En algunas ocasiones dice que no digan nada hasta que Él hubiera resucitado, etcétera. Eh, Pudiéramos pensar por qué. Algunas posibilidades incluirían, no es el tiempo para que la gente todavía sepa si ellos, de hecho, en algún momento en Juan dice que cuando Él hizo el milagro de la multiplicación de los panes, después la gente le quería hacer rey. El rey terrenal, ¿verdad? O sea, lo querían nombrar terrenalmente rey, lo cual hubiera tenido estorbado todo el ministerio, el resto del ministerio de Jesús. Él se fue de ese lugar. Ah, la otra posibilidad es que Jesús quiere que cada uno vaya entendiendo y cada uno tome la decisión de quién creen ustedes que es Jesús. No porque me lo contaron, no sé si me estoy explicando, o sea, para que yo llegue a tener la revelación, pero a nivel personal yo estoy convencido de esto, aunque los demás no lo crean, yo estoy convencido y probablemente Jesús me diría lo mismo que le dijo a Pedro, no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre. Entonces, hay una discusión teológica del porqué del secreto mesiánico, porque Jesús ordena varias veces que no digan nada. Por eso les digo, solamente podemos pensar en voz alta de algunas de las motivaciones de Jesús para hacer algo como eso. Muy bien, vamos a leer la siguiente porción, que es corta, del 21 al 23. Lo vamos a poner un poco más grande. Ya comenté inicialmente que les tomó tiempo a los discípulos estar certeros y declarar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando ellos apenas están empezando a digerir eso, Jesús les envía otra gran verdad. No les había dicho hasta ahora esto. Y aquí hay otros pasajes paralelos. Marcos 8:31 al 9:1 y Lucas 9 del 22 al 27 son de los evangelios sinópticos, son los otros narrativas de esto que Jesús va a hacer ahora. A partir de este momento les empieza a anunciar que estaba escrito que el Mesías tendría que sufrir. Entonces vean lo que pasa aquí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow, este es un pasaje fuerte. Veámoslo aquí a nivel
de comparación con otras versiones. Antes de entrar en materia, en compararlo, solo toma en cuenta esto. Hace unos versículos arriba, Pedro tiene una gran revelación de Dios y Jesús incluso eh, lo, lo reconoce y lo exalta. Va a decir, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, que bueno, es una forma de loar a alguien, ¿verdad? Pero casi de inmediato, Pedro pasa a otro papel, al punto que Jesús lo reprende y le dice, quítate delante de mí, Satanás. No le llama por Pedro, sino que vamos a ver qué implicaciones tiene esta parte. Ok, ya lo tenemos aquí a la vista. Al versículo 21. Leo ahora eh, de nuevo la NBI. Desde entonces comenzó Jesús a advertir o a declarar, dice, ¿verdad? A sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Ahora mire, esto ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento. En Isaías 58 habla del siervo sufriente y la descripción impresionante de Isaías de todo lo que Jesús tendría que padecer. Y hay una serie de profecías en el Antiguo Testamento que apuntaban para esto. O sea, esto no es Jesús que se lo está inventando, sino que le está, a partir de ahí les empezó a enseñar y a advertir de que se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito. Y de hecho, más adelante, cuando entremos ya en los últimos capítulos que hablan de la pasión y muerte de Jesucristo, Mateo particularmente apunta y dice, esto pasó para que se cumpliese lo que estaba escrito, ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Mateo estaba primariamente dirigido a judíos y ellos pues conocían las escrituras y a ellos el escritor les podía decir, miren, ustedes que saben que fue escrito tal cosa, Jesús cumplió esto. Marcos no hace mucho eso porque el Evangelio de Marcos está dirigido a gentiles, pero el Evangelio de Mateo originalmente estaba dirigido a creyentes judíos. Entonces Jesús les empieza a exponer esto y que era necesario morir y dice y que tenía que resucitar al tercer día. Ahora mire la actitud y la respuesta de Pedro. Pedro le llevó aparte y esta palabra aquí que en Reina Valera decía comenzó a reconvenirlo, es una palabra más fuerte. En la NBI lo traducen con bastante certeza. Dice, comenzó a reprenderlo. Rebuke, ese es en inglés, ¿verdad? Eh, no solo, bueno, mira, señor, sino que es una palabra bien fuerte. Entonces, ¿y qué le pasó a Pedro de aquí? Y el argumento que presenta Pedro es para que Jesús dice, ten misericordia de ti mismo. Y era, bueno, pues era su amigo y era su maestro. Está bien que piense que no quiere que le pase algo malo, ¿no? Pero hay una implicación más fuerte atrás de esto y por eso es que Jesús reprende a Satanás que estaba inspirando o siendo la motivación para estas palabras de Pedro. No es necesariamente aquí, en todo esto que acabamos de leer, que hubiera una posesión demoníaca en Pedro, ¿verdad? No tenemos el tiempo para explicar aquí si solamente estaba siendo poseído o estaba siendo atormentado por, no es lo mismo, ¿verdad? Pero eh, el punto es que Jesús
no le habla aquí directamente a Pedro, sino a la motivación que estaba detrás de sus palabras. ¿Y por qué? ¿Y por qué Jesús se pone tan radical con este punto? Porque de ninguna manera eso no te sucederá jamás. Ya ten compasión de ti, dice ahí en la Reina Valera. Eh, es para que Jesús pensara en sí mismo. Pero mire, pues, muchos estudiosos mencionan aquí, y estoy de acuerdo con eso, de que lo que Satanás, usando a Pedro para hablar, estaba proponiéndole era un camino alterno para llegar a la gloria. O sea, no a través del sufrimiento, no a través de la muerte, no a través de la obediencia, etcétera. Y el único camino para llegar a la aprobación y la gloria de Dios, en este caso para Jesús, era siendo obediente a lo que ya estaba predeterminado. Claro que no eran fácil, y usted se recuerda que ya más adelante, en momentos en que Jesús está orando y dice que tenía una gran angustia, siento una angustia como hasta la muerte, dice él, o sea, era un asunto fuerte, porque él sabía el tipo de muerte que iba en una cruz y que iba a ser un martirio muy cruento, etcétera. Pero lo que Satanás está proponiéndole es un camino alterno a la obediencia y sujeción al Padre, para, entre comillas, llegar a la gloria. Igual que cuando lo tientan al principio, ¿se recuerda? Le dice, mira los reinos de este mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, le está diciendo, tú puedes alcanzar todo eso, y Jesús, siendo Dios, era el dueño de todo eso. Pero el camino que le estaba proponiendo no era el plan de Dios, igual que lo que le está diciendo aquí, no sufras, piensa en ti, ten misericordia de ti. Pero Jesús lo tenía muy claro, y por eso es que toma la siguiente determinación. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, mira pues, aléjate de mí, Satanás, quítate delante de mí, Satanás, dice la Reina Valera, fuera de mi vista, Satanás, aléjate de mí, Satanás, dice la NTV, largo de aquí, Satanás, ¿verdad? Dice la NBI, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, me eres de tropiezo. Entonces, Jesús reconoce que Pedro está hablando siendo inspirado por Satanás. Qué gran contraste, ¿no? Hace un rato dice unas palabras y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, palabras inspiradas por el Padre. Y un ratito después está siendo eh, motivado por el mismo engañador, el enemigo de Dios. Esto nos debería nosotros hacer una reflexión en nuestra vida personal. La Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, si yo no importa cuántos años tengo de ser cristiano y qué, entre comillas, méritos o galardones he ido ganándome a lo largo de mi vida cristiana, no importa, yo tengo que estar sujeto del Señor con una actitud humilde todo el tiempo, porque fácilmente podemos pasar, mire, de una posición de ser exaltados porque Dios nos dio una revelación a ser instrumentos de Satanás con nuestra boca. Es fuerte. Ah, ok, hasta aquí el 23 habíamos leído. Vamos a leer la última porción y con esa vamos a ir concluyendo el estudio de hoy. Del 24 en adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Analicemos esta última porción. Versículo 24, ¿no? En adelante. Jesús en varias ocasiones ya les había dicho a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese y sígueme. Aquí les vuelve otra vez a, a remarcar el costo que sigue seguir a Jesús, de negación, de muerte a nosotros mismos, pero vivos para Dios, ¿verdad? Y seguirle es obedecerle. Entonces Jesús lo vuelve a remarcar aquí. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, alguien quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Déjeme ver una cosa acá. Ujú. Quiere ser mi discípulo. En pos de mí, detrás de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Aquí hay una cosa interesante porque hay una mención a algo que ellos en ese tiempo ya conocían, que era la cruz. La cruz ya era para ese momento el instrumento de juicio y de muerte de los romanos. Los judíos tenían, en cuanto a la pena de muerte, tenían otra metodología. Ellos, cuando alguien hacía algo digno de muerte, lo apedreaban, ¿no? La ley decía eso, la ley judía. Pero los romanos castigaban a los culpables eh, con crucifixión. Y para la gente de ese tiempo, cuando Jesús dice tome su cruz, ellos ya sabían de qué estaba hablando, no es ¿y de qué será? ¿Verdad? Sino que está hablando de morir, era sinónimo de morir. Los romanos en ocasiones, cuando habían revueltas y cosas, eh, solían crucificar cientos de personas. Más los dejaban ahí en algunas oportunidades hasta que los cuerpos se descomponían. Entonces, cualquiera que hubiera oído esta afirmación de Jesús, rápidamente sabía que la cruz significaba muerte. O sea, no es así como ahora, que ahora puede ser un cliché, puede ser algunas personas hasta lo toman como un amuleto, etcétera, ¿verdad? De llevar algo colgado o tener alguna simbología de esas, pero para los que estaban oyendo a Jesús aquí, sabían de que lo que les estaba diciendo es, ok, si alguien me quiere seguir, quiere ser mi discípulo, la palabra aquí en el griego es matetes, un aprendiz, un pupilo, ¿verdad? Si alguien quiere ser no solo mi seguidor, sino realmente mi aprendiz. Y a otros rabinos también tenían escuelas en las cuales ellos escogían a quienes podían tener el privilegio de ser aprendices. No era que yo me inscribiera porque yo tuviera dinero o lo que fuera. En ese tiempo justamente era el rabino o el maestro el que escogía a sus seguidores. Eso hizo Jesús, ¿se recuerda? Dice, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y entonces seguirme. Y aquí explica un poco más esto. Jesús dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Entonces somos llamados nosotros a seguir a Jesús, perder nuestra vida para nosotros, con tal de poder encontrar el verdadero propósito de la vida, que es seguir a Jesús. Jesús dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Aquí en la Reina Valera menciona más enfocado en el alma, pero esa era una forma de hablar, ¿verdad? La esencia del ser humano. Ah, dice las parafraseadas, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo más que valga más que tu alma? Reflexión profunda
creo que también Dios nos está haciendo. Y tu forma de vida refleja realmente lo que valoras y el centro de tu propósito. Forma de vida refleja que estamos haciendo un esfuerzo por negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día, dijo Jesús, y negarnos y seguirle. Te lo dejo simplemente como una reflexión, no me digas ni siquiera sí o no. Otros podrían ver que realmente ese es el propósito de tu vida. Y luego el versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Aquí está hablando de la segunda venida del Señor Jesús. Y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Eh, Aquí merece una comparación de la traducción de estas palabras porque Reina Valera dice conforme a sus obras, sus actos. La textual lo pone como conducta. Aquí en la NB dice según lo que haya hecho, o sea, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus acciones, dice la NTV. Y entonces alguien podría decir, bueno, entonces sí voy a ser juzgado por lo que haga o no haga, sí. Y todo lo que hice mal antes, bueno, antes de Cristo, antes de que yo abriera mi corazón y confesara con mi boca que Él es el Señor, todos mis actos me acusaban y me separaban de Dios. Ahora he recibido la justificación y la santificación por fe, eso es lo que la Biblia enseña. Pero a partir del momento en que nazco de nuevo y tomo la decisión de seguir a Cristo, entonces empiezo a escribir una nueva historia. Dice la Biblia que fuimos diseñados para buenas obras. Entonces vamos a ser juzgados por eso. Mi pasado fue crucificado juntamente con Cristo. Pero a partir de ahí yo tengo que hacer las buenas obras para las cuales Dios me diseñó, no con el propósito de ser salvo por obras. No somos salvos por obras, sino para buenas obras. Es lo que dice Efesios 2:10. Entonces va a haber un día en que vamos a tener que rendir cuentas. O sea, el cristiano no debería ser una persona pasiva, sino más bien una persona esforzada por predicar el evangelio, por mostrar la grandeza de Dios, por exaltarle en todo tiempo, etcétera. Porque dice acá que un día Jesús va a venir y va a dar la recompensa a las personas por lo que hayan hecho y entre comillas se entiende también por lo que han dejado de hacer. Comento una cosa muy rápido acá, porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le cuenta por pecado. O sea, también hay pecados de omisión, se llama eso, que es dejar de hacer lo que tenemos que hacer, dejar de hacer lo bueno. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Casi este cierre, es manos a la obra. Si ya fuiste perdonado porque le entregaste tu vida a Jesucristo y has sido justificado y limpiado por la sangre del Cordero, a partir de ese momento tenemos que vivir una vida diferente que glorifique a Dios. Voy a hacer un comentario final sobre el versículo 28 porque muchos estudiosos dicen, y yo personalmente creo que así es. Recuerda que los capítulos y versículos fueron agregados posteriormente. Muchos dicen que este versículo 28 debería estar en realidad con el siguiente bloque que vamos a estudiar la otra semana, porque nos deja aquí como un interrogante, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Aquí Jesús está empezando a cambiar eh, un enfoque. Ciertamente eso tiene que ver con lo que acaba de decir el 27, que el Hijo del Hombre va a venir, ¿verdad? En la gloria de su Padre, con sus ángeles, y va a recompensar. Ok, si hasta ahí hubiéramos dejado, he dicho, ok, bueno, ya entendí. Pero ahora Jesús afirma algo que trajo confusión a algunos pensando que esto se refería a que no iban a morir nunca. Les aseguro que algunos de los que están aquí no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y eso quiere decir que no se van a morir hasta que venga la segunda venida de Cristo. No, no necesariamente.
es porque lo que vamos a ver la otra semana le da interpretación correcta a este versículo. No se lo vaya a perder, ¿verdad? Pero como dije, algunos piensan, y yo creo eso también, que este versículo, para entenderlo mejor, hubiera sido mejor dejarlo como el primer versículo de la siguiente sección, que es lo que se conoce como el capítulo 17. Vamos a ver la otra semana a qué se refiere con eso de que algunos no van a morir antes de que hayan visto al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús, llegar en su reino. ¿A qué se refería Jesús con esto? Eso lo vamos a ver la otra semana. Voy a aprovechar un momentito para saludar a algunas personas que estuvieron hoy con nosotros, empezando por Chusita, que ha estado aquí en el Zoom, y también a Silvia Carolina Acevedo. Gracias por tu saludo, Silvita. Qué bueno que estás aquí semana a semana. Su hijo también, Christopher Alexander Acevedo. Qué bueno que te sigues edificando en la palabra. A la familia Noguera Villagrán, allá en el sur de la ciudad, en la zona, no sé si es 12 o 21, les enviamos un gran abrazo. Y los invitamos a no perderse el estudio de la otra semana, en la primera parte del capítulo eh, 17. Vamos a avanzar la otra semana y como dije, dejamos un puntito aquí pendiente, pero al estudiar el capítulo 17, los primeros versículos, vamos a entender de qué está hablando Jesús. Vamos a terminar nuestra transmisión en Facebook, invitándoles para el estudio de la otra semana. Que Dios les bendiga, que tengan una buena noche.